Hola, yo soy Micaela y yo tengo el segundo cuento. Yo soy Paola, voy a hacer la entrevista de Micaela. Ok, sobre el autor. ¿Quién es el autor? El autor es Don Juan Manuel. ¿De dónde es el autor? Don Juan Manuel es de España. ¿Cuándo nació el autor? Don Juan Manuel nació el 5 de mayo del 1282. ¿Dónde nació el autor? Don Juan Manuel nació en Escalona, en la provincia de Toledo, España. ¿Qué otras obras ha escrito el autor? Don Juan Manuel también ha escrito el libro de caza, el libro del caballero y el escudero, el libro de los estados, el libro de las armas, libro infinito, crónica abreviada y tratado de la Asunción de la Virgen María. ¿Cómo escribe las obras Don Juan Manuel? Primero él lee una obra antigua y luego escribe una obra parecida pero a su estilo. El estilo de Don Juan Manuel es mezclar cuentos y historias antiguas con experiencias personales. Él escribe en una forma muy clara y se esfuerza mucho para que todas las personas que leen sus obras lo puedan entender. ¿Cuál es tu cuento del libro del Conde Lucanor? Es el segundo cuento en el libro del Conde Lucanor. El cuento es lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo. ¿Cuál es el argumento? El conde Lucanor habla con su consejero, quien es Patronio. El conde le dice que está muy preocupado de algo que quería hacer porque muchos encontrarían un motivo para criticarlo. Patronio empieza a contarle de un cuento sobre ese tema. Cuando el hombre quería hacer algo, su hijo siempre le señalaba lo malo y le criticaba. Ellos eran labradores y vivían cerca de una vía. Un día el hombre se cansó de todo lo que el hijo le criticaba y salieron juntos al mercado para comprar algunas cosas que necesitaban. Entonces, como iban a comprar cosas, se llevaron una bestia que es un caballo para que cargue las cosas. El padre e hijo caminaban a pie y el bestia sin ningún cargo. Pasaron unos hombres y dijeron que no les parecía justo que el bestia esté sin ningún cargo. Entonces el padre le mandó a su hijo que se sube al cabalgadura. Ellos seguían yendo y pasaron otros hombres que dijeron que no era justo que el padre, quien era viejito, esté caminando, cuando el hijo es joven y está montado sobre la bestia. Entonces el padre le mandó a su hijo que se baje y le subió. El padre y el hijo seguían yendo y otros hombres pasaron y dijeron que el padre era muy fuerte y estricto, que por qué le estaba haciendo caminar a su hijo. Entonces el padre le mandó subir al cabalgadura con él. El padre y hijo iban juntos montados de la bestia y pasaron otros hombres que dijeron que el bestia era tan débil y flaco, que por qué estaban los dos en la cabalgadura, si apenas puede soportar su peso. Entonces esta vez el padre empezó a hablar con su hijo. Él dijo que cualquier cosa que hicieron siempre le criticaban y que ha hecho todo eso para enseñarle cómo llevar adelante sus asuntos. También le dijo que nunca haga cosas que todos aprueben. Después el patronio le dijo al conde Lucanor que no piensen hacer las cosas sobre lo que la gente le van a criticar, pero que piensen lo que puede pasar o afectar con sus actos. ¿Quién es el narrador? El narrador del cuento es Patronio. ¿El narrador es parte del cuento? El narrador es parte del principio, que es antes de que el cuento empiece, porque habla con el conde Lucanor, pero no es parte del cuento mismo. ¿Cuánto sabe del cuento? Patronio sabe mucho sobre el cuento porque dice cada cosa que pasó y con el hombre y su hijo. ¿Es confiable? Patronio sí es confiable porque explica muy bien los detalles de lo que está pasando. ¿Cuáles son los personajes? Los personajes son el conde Lucanor, Patronio, el hombre, quien es el padre, el hijo y los hombres. ¿Cuáles son los personajes principales? Los personajes principales son el hombre, quien es el padre, y el hijo. El padre es un labrador. Él siempre era criticado por su hijo. Entonces él enseña que todos siempre le van a criticar en la vida y que no haga cosas malas ni cosas que todos aprueben. El hijo es un labrador también. Él le decía los malos detalles y criticaba a su padre. Él aprendió de su padre que la gente critica sobre todo aunque cambies muchas veces.
¿Cuáles son los personajes secundarios? Los personajes secundarios con el conde Lucanor, Patronio y los hombres. El conde Lucanor estaba confundido de hacer un acto por lo que la gente le iba a decir, pero Patronio le cuenta el cuento y aprende que tiene que hacer cosas que le ayuden y que no se preocupe sobre las críticas que va a recibir. Patronio es el consejero del conde Lucanor. Patronio le da consejos al conde y le cuenta el cuento. También le dice que las cosas que haga no tiene que hacer por lo que la gente diga, sino por lo que será lo mejor para él y que no hará daño. Los hombres son los que critican el padre y su hijo sobre muchas cosas cuando ellos están yendo al mercado juntos. ¿Dónde está pasando este cuento? Este cuento está pasando cerca de una vía. ¿El cuento es un pasado, presente o futuro? Este cuento es en el pasado. ¿Por qué está en este tiempo? Es en el pasado porque antes se llevaba caballos a veces para cargar las cosas. También porque Patronio está contando todo lo que pasó porque ya pasó. ¿El cuento es real o ficticio? El cuento es real porque es sobre lo que pasó con un padre e hijo. También habla de lo que critican la gente y eso pasa en la vida real mucho. ¿La historia del cuento es simbólica o utilitaria? La historia es utilitaria. ¿Por qué la historia es así? La historia es utilitaria porque demuestra que en todo lo que hagas siempre habrá personas que te van a criticar. También demuestra que tienes que hacer tus cosas o tomar decisiones que no son malas y que te ayudarán en la vida futuro. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que no escuches a las críticas de la gente y que no hagas cosas malas. Busca tu provecho y no te dejes llevar por las críticas malas. Eso es todo. Gracias.